Todos hemos escuchado predicciones sobre cómo acabará el mundo y qué causará la extinción humana. Una enfermedad incurable, el calentamiento global, una guerra nuclear, lo que sea que pienses que podría ser, te sorprendería saber que ha habido momentos en el pasado en los que hemos estado cerca de ser borrados del planeta. Aquí están 5 situaciones cercanas a la extinción humana, donde si las cosas hubieran sido un poco diferentes, no estaríamos aquí ahora. Volcán Toba. Hace 75.000 años el volcán Toba de Indonesia hizo erupción. Se considera que es la erupción más grande de los últimos 2 millones de años. Expulsó hasta 3.000 kilómetros cúbicos de ceniza, liberó millones de partículas que bloqueaban la luz, y el evento catastrófico habría enfriado el planeta y reducido la lluvia, matando plantas y creando una escasez masiva de alimentos para humanos y animales. Se piensa que esto cambió el curso de la historia humana y redujo severamente la población humana casi hasta la extinción. La erupción redujo la temperatura global hasta en 3.5 grados Celsius, y en algunos lugares se piensa que incluso pudo haber bajado hasta 20 grados. Y aunque algunos investigadores no están de acuerdo con esto, también se piensa que causó un invierno volcánico global de 10 años debido al espeso vapor en el aire que bloqueaba el calor del sol. Depositó una capa de ceniza de aproximadamente 6 centímetros de espesor que cubrió todo el sur de Asia, y aparentemente unas pocas especies de monos afortunados, tigres y guepardos lograron recuperarse de los pocos que quedaban. Pero lo interesante es que los investigadores han dicho que podría haber habido otras especies desconocidas que no sobrevivieron y se extinguieron. En el momento de la explosión, la investigación genética ha demostrado que el número de humanos se redujo a un par de miles, y algunos investigadores incluso dicen que podría haber habido tan solo 40 parejas reproductoras restantes. Aunque no tenemos una prueba 100% exacta de cuántos humanos sobrevivieron, es increíble pensar que toda la población humana definitivamente se redujo a un tamaño pequeño. Actualmente, más de 7.000 millones de humanos descienden de la pequeña población que sobrevivió a la erupción de hace 75.000 años. Así que imagina si no hubiera sobrevivientes después del volcán, o si los que quedaron murieran, eso podría haber sido el fin de la raza humana. Quizás hayas escuchado sobre el Gran Colisionador de Hadrones, también llamado rompedor de átomos, ubicado en la frontera franco-suiza. Es un tubo subterráneo de 17 millas de largo, revestido con más de 9.000 imanes, diseñado para chocar partículas a velocidades increíblemente altas. Su propósito es ayudar a resolver misterios sobre el Big Bang, los orígenes de la masa y otras preguntas de física. Es el acelerador de partículas más grande jamás construido, y en su lanzamiento muchos temían que pudiera causar el fin del mundo. Se pensaba que la máquina crearía un agujero negro que se tragaría la Tierra, absorbiendo todo en algo del tamaño de una uña. El miedo era tan grande que incluso se lanzaron desafíos legales para intentar detener el proyecto por temor a que destruyera el planeta. Un portavoz de la campaña para detener la prueba dijo que no es posible saber cuál será el resultado del experimento, y que incluso los científicos preocupados admiten que existe una posibilidad real de crear anomalías teóricas destructivas como agujeros negros miniatura. Uno de los físicos detrás del experimento real también dijo: predecimos que la gravedad puede filtrarse en dimensiones extra, y si lo hace, entonces se pueden producir agujeros negros miniatura en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero Stephen Hawking intervino, tranquilizando al público, al afirmar que en su opinión la máquina no era capaz de sembrar un agujero negro que se tragaría la Tierra, diciendo que lo que la máquina es capaz de hacer es débil en comparación con lo que sucede en el universo, afirmando que el mundo no llegará a su fin. Bueno, el 10 de septiembre de 2008 se encendió el acelerador más grande y poderoso del mundo y no pasó nada. A pesar de los titulares apocalípticos, ningún agujero negro microscópico se desencadenó ni devoró la Tierra. Poco después del inicio inicial, la máquina se apagó debido a algunos problemas técnicos, y recientemente se volvió a poner en marcha en abril de 2015, programada para funcionar a máxima potencia, el doble que en su primera ejecución. Todos seguimos aquí para contar la historia, pero ¿realmente conocemos las capacidades de esta máquina? Al hablar de los misterios del universo y las grandes explosiones, todo es posible. Aunque no ocurrió, había una probabilidad no nula de que creara algo capaz de destruir el planeta. El brote de ébola en África Occidental causó un enorme miedo a una crisis global, uno de los mayores sustos que hemos tenido en años, pero no se compara con la peste. La peste fue una de las enfermedades más mortales e incontrolables debido a los largos periodos en que estuvo presente, la mala higiene y la falta de tratamiento.
Se cree que se originó en China y fue propagada por pulgas infectadas en ratas. Afectó en 3 pandemias principales, siendo la más devastadora la segunda, que comenzó en el siglo XIV y continuó hasta el siglo XIX. En aquella época, la peste tenía el potencial de exterminar a toda la humanidad y la gente creía que ese sería el desenlace. La enfermedad existía en 2 variedades principales, una contraída por picaduras de pulgas y la otra aerotransportada, pero también se podía contraer al entrar en contacto con los fluidos corporales de los infectados, y una vez infectado, la muerte llegaba en unos pocos días. La situación empeoró drásticamente, exterminó a la mitad de la población de China, al 60% de Europa y a 1/8 de África. Mató a la mayoría de los médicos y miles de aldeas fueron abandonadas. Se estima que mató a un total de hasta 200 millones de personas. Afortunadamente para la humanidad, en ese momento el transporte era muy limitado, por lo que la propagación de la enfermedad se mantuvo mayormente dentro de las comunidades. Pero si se hubiera propagado tan mal como en Europa a otras partes del mundo, las cosas habrían sido mucho peores. Con el tiempo, la cantidad de personas infectadas disminuyó masivamente, y aunque todavía está presente hoy en día, solo se reportan unos pocos miles de casos al año, y si se detecta dentro del primer día, los antibióticos pueden prevenir la muerte. Los historiadores afirman que si la peste hubiera alcanzado su punto máximo siglos después, cuando los viajes eran más sofisticados, el impacto habría sido mucho más devastador y podría haber exterminado a la humanidad. Un asteroide destruyendo la Tierra. Los asteroides están constantemente volando alrededor, y es posible que recuerdes el susto en 2014, cuando un asteroide del tamaño de Ben Nevis pasó cerca de la Tierra que tenía la capacidad de causar un daño serio. Pero uno de los más recientes y cercanos de todos ocurrió en junio de 2015. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio monitoreaba esta roca gigantesca de 2.4 kilómetros de ancho, con un valor de minería de 2.2 billones. La roca era valiosa por contener níquel, hierro, cobalto, agua, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Se precipitó más allá del planeta a 73.000 kilómetros por hora, tenía una forma muy alargada y era casi negra en apariencia. Era 15 veces el tamaño de cualquier otro asteroide que ha pasado cerca de la Tierra y causó que los astrónomos y científicos exigieran una acción global para desarrollar un sistema para destruir o desviar asteroides como este si era probable que estuvieran en curso de colisión con la Tierra. Aunque la roca pasó de manera segura a una distancia de alrededor de 6.400.000 kilómetros, que en el espacio no es tan lejos, si hubiera alterado ligeramente su trayectoria, lo cual era muy posible, su destrucción a nuestro planeta habría sido catastrófica, porque no habríamos podido detenerla. Cuando los pequeños meteoros entran en la atmósfera terrestre, pasan de viajar por el vacío del espacio a hacerlo por el aire, quemándose debido a la resistencia que éste ejerce sobre ellos. Pero, cuando hablamos del tamaño de los asteroides, como el tamaño de este de más de 2.4 kilómetros de tamaño, entonces se desintegraría, pero crearía cientos de rocas similares a bombas que aplastarían todo a su paso, causarían tsunamis en nuestros océanos, terremotos y extinción global. También es preocupante escuchar que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio no tiene idea de hacia dónde se dirige el 98% de los meteoroides y asteroides, y a veces solo se detectan mientras están pasando la Tierra. El profesor Brian Cox una vez dijo: "Hay un asteroide con nuestro nombre en él y nos golpeará". La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio concuerda, pero cree que uno no nos impactará por cientos de años, dando tiempo a los humanos para desarrollar sistemas contra la amenaza de un exterminio total por un asteroide. Las cabezas nucleares tienen capacidades devastadoras y todos somos conscientes de ello. Esto se evidenció por la destrucción provocada por las bombas atómicas arrojadas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, poco después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, los científicos que desarrollaron la bomba atómica analizaron qué tipo de evento nuclear acabaría con todo el mundo y concluyeron que solo tomaría entre 10 y 100 superbombas para poner fin a toda la raza humana. Y por aterrador que sea, ha habido algunos casos cercanos donde se evitó por poco una guerra nuclear total. El primero fue en las primeras horas del 25 de enero de 1995, cuando un equipo de científicos noruegos y estadounidenses lanzó un cohete de 4 etapas que llevaba equipo científico cuya trayectoria aérea incluía la ciudad capital de Rusia. Una tripulación de radar rusa avistó el vuelo sobre el mar de Barents en la frontera norte de Rusia.
Temerosos de que fuera una ojiva nuclear dirigida a la capital, se envió una señal a las maletas nucleares de Rusia, las cuales tienen un plazo de decisión de 10 minutos, lo que significa que tienen 10 minutos para decidir si lanzar un ataque nuclear o no. El presidente ruso Yeltsin activó sus claves nucleares y los comandantes rusos esperaron la orden para lanzar una guerra nuclear contra los Estados Unidos. Justo unos minutos antes de la marca de los 10 minutos, el cohete cayó al mar y el incidente pasó a la historia como la primera vez que cualquier arma nuclear tuvo su maletín activado y preparado para un ataque. Pero este no fue el único susto. Aterradoramente también ha habido más, incluyendo un mensaje defectuoso que fue enviado al Centro de Comando de Alerta Temprana Nuclear de la Unión Soviética en 1983, que informó que los Estados Unidos habían lanzado 5 ojivas nucleares en su dirección. El oficial de guardia en el centro de comando creyó que era una falsa alarma y no la reportó. Si lo hubiera hecho, sin duda los soviéticos habrían atacado con todo a los Estados Unidos. Si estos eventos hubieran causado guerras nucleares, las bombas habrían provocado una enorme destrucción, muerte y las secuelas de la radiación habrían sido devastadoras. La atmósfera sería venenosa y esto resultaría en tasas disparadas de cáncer, defectos de nacimiento y genéticos. La radiación en el aire persistiría, y aunque no sería una muerte inmediata para los sobrevivientes, con el tiempo los efectos de la caída interferirían con nosotros, eventualmente haciendo imposible sobrevivir, acabando con la vida humana. Pensar que el mundo tiene la tecnología para aniquilarnos a todos, solo con unos pocos comandos, es aterrador. Y lo que es aún más aterrador es que en 1961, el SAR, una bomba de 57 megatones, se construyó en solo 15 semanas. Tenía 10 veces toda la potencia de fuego combinada utilizada en la Segunda Guerra Mundial, y su onda sísmica era medible después de pasar 3 veces alrededor de la Tierra. Eso es absolutamente insano. Hasta donde sabemos, solo uno de estos ha sido construido oficialmente, pero quién sabe qué podrían estar ocultando algunos países. Solo esperemos que no tengamos más desastres de comunicación en el futuro. Esas fueron 5 veces que estuvimos cerca de la extinción. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos la próxima semana para 5 encuentros con los hombres de negro. Gracias.